Buenas compañeros, en este día les presentaremos este artículo que se denomina Producción de biofilm y Quorum Sensing por Escherichia coli o 157H7 y su transferencia desde superficies de contacto a carnes, aves y productos listos para comer. Fue publicado en el año 2009 en la revista Food Microbiology y en este día será presentado por el compañero Sebastián Funes y la que les habla Melissa Florentín. Bueno, para empezar es importante mencionar que las Escherichia coli, que son capaces de producir enfermedades gastrointestinales en humanos, se encuentra el patotipo STEC, que es conocida como Escherichia coli productora de toxina Shiga, o también enterohemorrágica, la cual resalta el serotipo 157H7 por producir casos de infección grave. Se ha reportado que este serotipo ha generado múltiples brotes esporádicos de diarrea sanguinolenta en Estados Unidos, como también el desenlace a síndrome urémico hemolítico, que es un síndrome que produce una falla multiorgánica en humanos y que en niños incluso se da frecuentemente el desenlace de insuficiencia renal aguda, como también la muerte de los mismos. En 2008 el CDC informa a este serotipo como causante de 70.000 enfermedades y 60 muertes en ese año. Y menciona que estas TEC son persistentes principalmente en granjas, en suelo, aguas, animales, como también de muchos alimentos. El principal reservorio de la misma es el ganado bovino, que si bien son portadores asintomáticos, a través de la materia fecal puede contaminar los alimentos de consumo humano. Se ha reportado por diferentes fuentes los principales brotes a causa de la Escherichia coli, de este serotipo en particular, y se dieron reportes de brotes por consumo de carne molida contaminada, leche cruda, lechuga, sidra de manzana, melón, alfalfa y otros alimentos. Es importante mencionar que la toxina Shiga es termolábil, por el cual en aquellos alimentos que pueden cocinarse el factor de riesgo es menor, pero en el caso de aquellos alimentos como hortalizas o frutas que se consumen de manera cruda, genera una preocupación importante a nivel de salubridad. La Escherichia coli o 157H7 es capaz de adherirse, colonizar y formar biofilm en varios tipos de superficies, ya sean madera, acero inoxidable, vidrio, plástico y alimentos, por supuesto, por el cual se puede presentar una fuente continua de contaminación de alimentos. Este biofilm le provee a las bacterias una capacidad de resistencia, ya sea al estrés ambiental, nutricional, oxidativo, a la desecación, incluso a la luz ultravioleta y agentes desinfectantes, como también a antibióticos. Aquí le explicaré una animación de cómo se genera un biofilm bacteriano. Bueno, así las gram negativas, como la Escherichia coli, son células unicelulares que se encuentran en forma planctónica dentro de un medio, pero que pueden adherirse a una superficie, ya sea biótica o abiótica, mediante señales ambientales, y así empezar a interaccionar entre sí, a adherirse a su superficie mediante sus flagelos que le permiten esa motilidad, generando lipopolisacáridos y otras especies de matriz extracelular que les permite adherir y recubrir la superficie en la que se está empezando a formar el biofilm. Primero se genera una monocapa. Cuando estas bacterias se empiezan a adherir, pierden su capacidad flagelar o de motilidad y empiezan a cada vez generar un tipo más firme de biofilm sobre la superficie. Hay una retracción de estas estructuras, y a medida que las células se van uniendo a esta superficie, también empiezan a dividirse y producir así una microcolonia. Entonces, en este proceso de quorum sensing, detectar esta señal química que continuamente es producido por las células bacterianas cuando se acumulan a una concentración que puedan sentir esta señal y así generar una respuesta de regulación genética, que en este caso
La formación de biofilm es producir matriz extracelular que permite que las células adhieran fijamente a esta estructura y así puedan generar una especie de material viscosa que contiene a las bacterias dentro del biofilm. Le confieren a estos microorganismos una barrera contra daños ambientales, ya sea de medios de estrés oxidativo, medios de escasos nutritivos, barreras contra desinfectantes y antibióticos, y asimismo dentro de esta matriz extracelular, mediante el quorum sensing, las señales que producen entre ellas para comunicarse, van formando una estructura más tridimensional y madura, con canales donde se permite el movimiento o el paso de nutrientes para las bacterias, como también de agua, y a la vez existe un paso de esta estructura de biofilm que se disuelve parte de esta matriz extracelular para que así las bacterias que se encuentran dentro puedan otra vez tener los flagelos de motilidad y dispersarse en la superficie y restablecer un biofilm en un contacto cercano o en otra superficie que estuvo en contacto con este biofilm maduro. Bueno, por lo cual es importante mencionar y volver a recalcar que la formación de biofilm por Escherichia coli, en este caso el serotipo 257H7, está en relación a la producción de señales para la producción de biofilm y en cuanto al quorum sensing bacteriano de la misma. Es así que los objetivos de este trabajo fueron determinar el efecto de la producción de biofilm y el autoinductor 2 sobre la unión de Escherichia coli o 157H7 en las superficies de contacto con alimentos y evaluar la transferencia del patógeno desde las superficies de contacto de los alimentos a varios tipos de productos alimenticios. En cuanto a los materiales y métodos utilizados, las cepas bacterianas que se utilizaron fue la Escherichia coli o 157H7, que fueron aislados para un estudio previo realizado por este grupo de investigación de materia fecal de ganado bovino. A estas cepas ellos les realizaron el ensayo de formación de biofilm para determinar que eran formadores de biofilm y además también realizaron un ensayo previo de rojo Congo para demostrar que estas cepas expresaban la proteína curly, que es una proteína crítica en la formación de biofilm en Escherichia coli. Además utilizaron una cepa TCC Vibrio de la cepa Vibrio harbelli, que utilizaron para el ensayo de producción de autoinductores, que está respecto al quorum sensing bacteriano. Esta cepa bacteriana es utilizado como reportero para los ensayos autoinductores por ser capaces de producir un agente bioluminiscente en presencia de cantidades significativas de autoinductores. Bueno, además, respecto a los medios de cultivo, utilizaron medios de cultivo que estaban enriquecidos con diferentes caldos de alimentos que ellos estudiaron: caldos de carne de res, caldo de carne de cerdo, caldos de carne de pollo, de carne de pavo, y esto fue respecto a los tipos de carnes que probaron. Y luego también caldo de melón, de lechuga, alfalfa y espinaca. En cuanto a los caldos de carne, utilizaron 200 gramos de carne molida, homogeneizaron en 800 ml de agua y luego de la homogeneización realizaron una centrifugación y el sobrenadante realizaron una filtración de la misma para poder esterilizar ese medio. En cuanto a los medios de frutas y verduras, utilizaron 300 gramos de las mismas, lo homogeneizaron con 600 ml de agua y luego de la centrifugación realizaron filtración de ese medio también para la esterilización. En cuanto al ensayo de biofilm, realizaron ensayo de placa de poliestireno de 96 pocillos, que en forma general consiste
en una incubación previa del inóculo, en este caso de la Escherichia coli o 157H7, por 24 horas a 37 grados con los diferentes medios de cultivo enriquecidos con los caldos a testar. Luego de esa incubación, ellos desecharon ese medio, realizaron lavado y fijación, luego tinción con cristal violeta, que es capaz de unirse a la estructura de biofilm, luego lavado y elusión de esa estructura adherida al biofilm con alcohol de acetona y su medición a 570, o sea, sería la medición de la densidad óptica a 570. En cuanto al ensayo de la autoinducción, como había mencionado anteriormente, utilizaron una cepa reportera, el Vibrio harbelli, que como pueden ver acá es bioluminiscente en presencia de estos autoinductores. Previamente lo que se realiza entonces es un cultivo del Vibrio harbelli que se dispensa en los tubos de la microplaca, los del 96 pocillos, luego se agregan los diferentes medios con los caldos respectivos a testar y luego se realiza el inóculo también con la Escherichia coli o 157H7 para evaluar la expresión de autoinductores por parte de esta bacteria. En caso de alto contenido o producción de autoinductores en los diferentes medios, esto por una actividad de quorum sensing estimula la bioluminiscencia de la cepa reportera. En caso de este ensayo se utiliza como control positivo el medio con el cultivo solo de Vibrio harbelli y como control negativo sería el cultivo de la Escherichia coli sola sin su cepa reportera. Esto se incuba por 30 grados por 3 horas y luego se realiza la lectura de la luminiscencia. Bueno, respecto al ensayo de biofilm, ellos también testaron la capacidad de formación de biofilm en dos superficies, en superficie de acero inoxidable y vidrio. Y es básicamente lo que se realizó en el ensayo anterior que les estuve explicando sobre el ensayo de formación de biofilm, pero se realiza en placas de Petri, donde se disponen por un lado unas virutas de acero inoxidable como base y por otro lado las láminas de vidrio como base, para determinar entonces así la capacidad de formación de biofilm sobre el acero inoxidable y las láminas de vidrio. Luego, como último ensayo, lo realizaron la capacidad de transferencia de las Escherichia coli o 157H7 que se forma encima del acero inoxidable, o sea, el biofilm que se forma encima del acero inoxidable, a diferentes tipos de alimentos. Este ensayo consiste en una vez que se indujo la formación de biofilm en las láminas de acero inoxidable de la cepa O157H7, esta se coloca en una placa Petri, el biofilm con el material de acero inoxidable se coloca en una placa Petri estéril, donde se pone encima de esto el tipo de alimento, o se pone en contacto el alimento que queremos estudiar. Se incuban o se ponen en contacto durante 30 minutos, luego se retira la muestra de alimento que estaba puesto encima del biofilm formado sobre el acero inoxidable. Ese alimento se enjuaga por 5 minutos y luego es realizado un hisopado de la zona de contacto del alimento al biofilm que estaba establecido sobre el acero inoxidable. Y ese hisopado es colocado en un medio de cultivo líquido y luego de ese medio de cultivo líquido se realiza un cultivo en una placa para realizar el recuento bacteriano y de ahí poder analizar la transferencia del biofilm bacteriano a los alimentos que están en contacto con la misma. Continuando con los resultados, se evaluó primeramente el crecimiento bacteriano en distintos caldos de cultivo derivados de alimentos. Así se evaluó en un caldo de carne de res, de cerdo, de pollo y de pavo, así también como caldos derivados de productos agrícolas, en este caso melón, lechuga, alfalfa y espinaca. Esto se vio a las 6, 12 y 24 horas respectivamente, donde se evaluó
que efectivamente el crecimiento se da de forma exponencial, como es de esperarse a lo largo de un tiempo. Seguidamente, una vez que se alcanzó un estado de crecimiento estacionario, se evaluó la formación de biofilm en estos mismos caldos de cultivo. Así se vio que también, dependiendo del tiempo, a las 6, 12 y 24 horas, la formación del biofilm era significativa. Así se vio que en el caldo derivado de cerdo se observó una mayor formación de biofilm. Y en cuanto a los productos agrícolas, en el caldo derivado de brotes de alfalfa. Posteriormente se evaluó el efecto del quorum sensing sobre la producción de biofilm. Para esto se midió la actividad del autoinductor 2 en los distintos medios de cultivo. Así se vio que en un periodo de 24 horas el pico máximo de actividad se observó a las 12, como se puede observar en estos gráficos, y en la mayoría de ellos. Es notable ver que en el caso del cultivo a base de espinaca se alcanzó un pico máximo. Posteriormente se evaluó la formación de biofilm en superficies de trabajo. Para esto se evaluó el acero inoxidable y el vidrio. Así se vio que la formación de biofilm en los distintos caldos de cultivo era mayor en el acero inoxidable, con excepción del caldo de cultivo derivado del melón, donde se vio que la mayor producción de biofilm se producía, para la redundancia, en la superficie de vidrio. En esta imagen se puede ver parte de lo que fue el estudio. Acá tenemos dos cortes, este de acero inoxidable y este de vidrio, en el cual se estudiaron, en este caso, el caldo de alfalfa, de brotes de alfalfa, y en este caso el caldo de melón. Como se puede ver mediante la tinción de cristal violeta, el biofilm está presente en casi toda la superficie de estos dos objetos. Como se vio que el acero inoxidable era la superficie más fácilmente atacada o colonizada por el biofilm, se estudió entonces en él la transferencia de E. coli de la cepa O157H7, que es de este estudio, a alimentos. Como se puede observar, en la primera columna tenemos el contagio de unidades formadoras de colonias en el acero inoxidable en comparación al resto de alimentos, ya sean de las carnes, productos derivados de carne o los productos agrícolas. Como se puede observar, en todos los alimentos hubo transferencia de E. coli, y esto se vio incluso después de hacerle un lavado a estos productos, ya que en el estudio indica que para hacer este estudio en particular se realizó un lavado de los productos con agua. No, pese a eso, digamos, se observó una gran cantidad de colonias. Como conclusiones, entonces, podemos decir que los tipos de alimentos asociados a incidentes incluyen carnes crudas y productos agrícolas, como vimos. Que la contaminación cruzada por E. coli productora de biofilm podría ser, y de hecho es, una gran problemática en ambientes donde se procesan los alimentos. Se vio también que la producción de señales del autoinductor 2 no podría ser un factor único. Esto se vio evidenciado por la falta de correlación entre estudios de producción de biofilm y la actividad de este autoinductor, como se vio en un par de tablas anteriores. En otra parte, habla de que la producción de curry podría mejorar la habilidad del E. coli para formar biofilm en acero inoxidable. Esto más bien se debe a fenómenos del tipo físico-químico, interacción entre estas fibras curly más que nada con la carga electrostática del material. Y como conclusión final tenemos que un mejor entendimiento de la unión bacteriana a productos agrícolas es necesario para desarrollar mejores controles de contaminación, es decir, contaminación cruzada en la planta de producción donde se manipulan estos alimentos para ser distribuidos. Y de momento eso es todo. Muchas gracias por su atención.